La semana pasada el mensaje era unánimes. ¿Qué tal si me prestan atención? La semana pasada el mensaje era unánimes juntos. Y leímos el mismo pasaje que vamos a leer ahora. Juan capítulo 17, versículo 20 al 23. El Señor Jesús orando por sus discípulos dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, nosotros. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La palabra que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos unos. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo quiero insistir en que Jesús oró para que fuéramos uno con Él y el Padre. La pregunta es, ¿cómo se manifiesta eso en nuestras vidas? ¿Qué hay que hacer para que suceda que seamos uno con Él y el Padre? La iglesia en sus inicios tenía este concepto bien claro. Entendían lo que eso significaba. Ahora, yo no soy de los que anda por ahí echándole la culpa al diablo por todo lo que pasa. Pero debemos comprender algunas cosas. Cuando las cosas van bien en la iglesia, el diablo va a tratar de hacer cualquier cosa para dañarlo. Eso fue lo que pasó con Ananías y Zafira. Bueno, pero de eso no vamos a hablar hoy. Cuando las cosas van mal, el diablo va a hacer todo lo posible para que permanezca así. Solo una iglesia madura, y cuando hablo de una iglesia madura me refiero a cada uno en particular y a todos en conjunto. Solo una iglesia madura se mantiene unida en mente y corazón y no le da entrada al adversario. Déjeme repetirle eso. Solo una iglesia madura se mantiene unida en mente y corazón y no le da entrada al diablo. ¿Cuántos saben que en la iglesia hay problemas? ¿Cuántos saben que todos hacemos cosas que de repente ofenden al hermanito que está al lado o a la hermanita que está al lado? ¿Sí o no? Pero el problema no es lo que hace mi vecino, sino yo cómo reacciono a eso. Si nosotros estamos entendiendo lo que es ser cristiano y alguien hace algo que a mí no me agrada, yo lejos de alejarme o de molestarme, yo busco cómo unirnos de nuevo, cómo arreglar la situación. Solo una iglesia madura sabe rechazar las artimañas del diablo, no dejándose engañar y que lo pongan en contra de su hermano o de la iglesia, sino amando a cada uno como Cristo nos amó. Ahora bien, vamos a ver el ejemplo de la iglesia en sus primeros momentos. Vamos a ir a Hechos capítulo 4. Acompáñenme a Hechos. Ya la semana pasada vimos algo, pero hoy vamos a ver lo que la iglesia hacía, cómo ellos estaban unidos en una misma manera de pensar y de sentir. Y vamos a tratar de comprender lo que significa eso y aplicarlo a nuestras vidas. Vamos, Hechos capítulo 4. Iba a leer solo una parte, pero vamos a ir viendo lo que está pasando para que veamos. Pedro y Juan acaban de sanar a el paralítico que estaba en el templo, en la Hermosa, en la puerta de la Hermosa, y dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Dice: resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Esto es algo que nosotros debemos hacer y que puede provocar molestias. Enseñar la resurrección de los muertos en Cristo Jesús.
y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, los que supuestamente debían estar predicando a Cristo, se estaban reuniendo en contra de Cristo. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo, cuando habla de denuedo se refiere a valor, se refiere a fuerza, a pasión, de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo. La palabra vulgo, hay gente que cuando lee esto dice sin letra y sin vulgo. No, sin letra y del vulgo, significa del pueblo, son de gente del pueblo. Eso es lo que significa del vulgo. Entonces, sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron, les amenazaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Vamos a parar ahí un momentito. Hay cosas que nosotros debemos entender y no voy a extenderme mucho en lo que hemos leído, pero hay algo que tenemos que entender. Pedro y Juan están en este momento haciendo lo que Dios les mandó a hacer. Una de las cosas que nosotros tenemos que comprender, miren, en este pasaje, y lo que vamos a leer más adelante, dice que el Señor oró para que fuéramos uno en Él. Uno en Él y uno en el Padre. Que fuéramos uno. Entonces, nosotros queremos, ¿cuántos aquí quisieran realmente que el Espíritu Santo llegara a este lugar, que nos llenara a todos? Bueno, una de las cosas que nosotros podemos hacer es aprender. Aprender. ¿Y qué debemos aprender? Bueno, si usted me acompaña al capítulo 1, vamos a ver qué pasa antes de que el Espíritu Santo llegue a la iglesia, antes de que el Espíritu Santo se manifieste. En el versículo 14 del capítulo 1 de Juan dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto ocurre antes de que el Espíritu Santo llegue en el capítulo 2, versículo 1
al 4, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes nuevamente juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, se empieza a discutir mucho si el hablar en lenguas o no. Aquí lo importante es que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Pero fueron llenos del Espíritu Santo primero porque fueron obedientes. El Señor le dijo, no se vayan de Jerusalén, y ellos se quedaron en Jerusalén. Eso es lo primero, o sea, nosotros tenemos que ser obedientes. Y aquí, ¿qué vemos? Vemos a dos hombres que están haciendo aquello para que el Señor les mandó a hacer. Le dijo, id y predicar el Evangelio, id y hacer discípulos. Eso es lo que están haciendo Pedro y Juan. Están siendo obedientes a lo que el Señor les mandó a hacer. Entonces, nosotros queremos realmente que el Espíritu Santo se manifieste en este lugar. Lo primero es que tenemos que ser obedientes. Dios nos ha dado una tarea, el Señor nos dejó una tarea. Y yo no creo, no hay manera en que yo crea que una persona desobediente vaya a recibir el regalo más grande que nosotros podemos recibir en esta época, que es la llenura del Espíritu Santo. A veces me dicen, no, que fulanito recibió el bautismo, sutanito o sutanita recibió el bautismo. Y por favor, no, nadie lo tome a personal. Estoy hablando de general, cosas que he visto. Pero ese fulanito o esa sutanita, después que habló en lenguas, o que bailó, o que saltó, nunca más miró la palabra. No le habla a nadie de Cristo. Lo único que hace es brincar y saltar y hablar en lenguas. Eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos lleva a Cristo. De tal manera que la llenura, si usted me dice a mí, estoy lleno del Espíritu Santo, es porque usted está realmente buscando del Señor, está manifestando al Señor, está obedeciendo al Señor. Pero no me diga a mí que está lleno del Espíritu Santo y es desobediente. Eso usted se lo puede creer, pero yo no me lo voy a creer. Entonces, lo primero es que tenemos a un pueblo que es obediente al Señor. ¿Ok? Entonces, lo segundo es que ya leímos allá en Hechos capítulo 1, dice que ellos estaban unánimes ¿en qué? ¿Estaban unánimes en qué? En oración y ruego, dice, estaban unánimes en oración y ruego. Ahora lea conmigo, versículo 23. Puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron, ¿qué? Unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, y aquí viene el ruego y la súplica, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hable la palabra. Ahora, déjeme preguntarle algo. Déjeme terminar de leer el versículo 30, dice, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Déjeme preguntarle algo a los que están despiertos. ¿Ellos pidieron que no les hicieran daño? ¿Pidieron, Señor, que no nos toquen? No, ¿verdad? Ellos dijeron, mira sus amenazas. Pero lo principal de esta oración es, concede que con todo denuedo, concede que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y nosotros debemos entender algo. El cristiano no está puesto en la tierra
para no sufrir. No es cierto que el cristiano no se puede enfermar. No es cierto que el cristiano no puede pasar dificultades. Ninguna de esas cosas son ciertas. El problema es cuando pasamos todas esas dificultades por andar en nuestros propios caminos. Cuando pasamos esas dificultades y no las pasamos por estar testificando y hablando de Cristo. Cuando dice ahí alzaron su voz unánime, es porque todos tenían un mismo deseo. ¿Cuál deseo? El deseo de hablar de Cristo, de testificar de Cristo, de que Cristo fuera conocido. Por eso ellos podían unánime levantar la voz porque tenían el mismo sentir. Y si nosotros como iglesia queremos que pase lo mismo en este lugar, tenemos que dejar nuestras propias agendas para empezar a buscar la agenda de Dios. Para empezar a querer hacer lo que a Dios le agrada. Para empezar a que el Señor nos dé a nosotros ese denuedo y que por su mano se hagan sanidades, señales y prodigios mientras nosotros predicamos su palabra. Por ahí hay quien dice que ya el Señor no hace eso. Yo no sé de qué Señor están hablando. Porque esto está escrito en la Biblia para que sepamos que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Para que sepamos que si Él hacía esto con ellos, también lo hace con nosotros si nosotros creemos. Si estamos unidos al Padre y al Hijo, Él va a glorificarse. En Hechos capítulo 2, y esta es la tercera parte, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, ellos estaban unánimes, y ya expliqué lo que es unánime, tenían un mismo sentido, sentir un mismo deseo. Pero dice que ahora estaban juntos, unánimes, juntos. Dice acá que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Que si leemos en el capítulo 2, versículo 43 en adelante, o bien 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Estaban unánimes y juntos. ¿Y qué significa que estaban juntos? Que se sentían cómodos unos con los otros. Que nadie estaba peleándose con el otro porque lo miró mal. Que todos estaban, se agradaban el uno por el otro. Y no porque todos fueran buenos. No porque todos tuvieran carácter de ángeles. Habían quienes tenían el carácter duro y otros tenían el carácter suave. Pero ellos sabían manejar esa situación. No podemos estar juntos si estamos sintiéndonos por cada cosa que nos dicen, o por cada cosa que el otro hace, o porque no me gusta el otro, o porque tiene el ojo así, o porque tiene el peinado así. No podemos estar juntos. Solo podemos estar juntos cuando nos aceptamos unos a los otros tal y cual como somos. Y en esa condición, en la condición de obediencia, en la condición de unanimidad, de tener un mismo sentir, el de hacer la voluntad de Dios, en la condición de estar juntos, de amarnos a nosotros, unos a otros, tal y cual como somos, en esa condición vino el Espíritu Santo sobre ellos y los llenó a todos. Y 2 veces. Ahora, ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Entonces tenemos que empezar a cambiar nuestra actitud. El ser lleno del Espíritu Santo tiene efectos. De nuevo, hay gente que dice que no, yo estoy lleno y hablo en lengua y todo ese poco de cosas, pero eso no es la evidencia. El hablar en lenguas puede ser la evidencia de una llenura inicial, de un bautismo inicial. Pero eso no permanece. Y Dios no quiere que nosotros seamos llenos hoy y mañana vacíos. Dios quiere que nosotros permanezcamos llenos del Espíritu Santo. Cuando
ellos reciben el Espíritu Santo, dice la palabra, versículo 31 al final, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Nadie lleno del Espíritu Santo se traga el Evangelio. El que está lleno del Espíritu Santo lo que quiere es hablarle a Cristo de todo el mundo. Quiere predicar a diestra y siniestra. Cada vez que se encuentra con alguien y tiene una oportunidad, ¡pam!, suelta la palabra. Porque es que la tienes dentro. Si tú estás lleno y te ponen un poquito más, revientas. Tienes que darla. Hay que soltar la palabra. Versículo 33 dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús y abundante gracia era sobre ellos. Y cuando usted ve el asunto del poder ya es más allá de las palabras. Ahí mismo nos deja ver el caso de Ananías y Zafira. Y Pedro nada más dijo, ¿por qué conveniste? Dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a Dios? Pero no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y él oyó estas palabras y ahí cayó muerto. Y cuando vino la mujer, le preguntó nada más, dime, ¿vendiste la heredad en esto? Y ella dijo, sí. Bueno, a tu marido lo sacaron con los pies por afuera y ahí vienen y estos mismos te van a sacar a ti. Y ahí cayó. Pero como si eso fuera poco, más adelante dice, en el versículo 15, adelante, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Versículo 26. Entonces fue... versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Dios estaba respaldando a su iglesia. Y de nuevo, nunca deje que le digan que esas cosas no ocurren hoy. La única razón por la que no ocurren hoy es porque no hay un pueblo que esté en la condición correcta para que ocurra. Pero si nosotros realmente somos obedientes y tenemos un corazón entregado a Dios y amamos a nuestro prójimo y estamos dispuestos, Dios hará lo que solo Él sabe hacer. Dice que, además de eso, dice que era abundante gracia, era sobre todos ellos, y no había entre ellos ningún necesitado. Abundante gracia era sobre todos ellos, y no había entre ellos ningún necesitado. A veces yo estoy aquí parado y me acuerdo de ese texto que leímos hace un rato, que decía, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El efecto más importante de la llenura del Espíritu Santo, el efecto más importante de estar unánimes juntos, es que la gente se salva. En la primera predicación de Pedro, en Hechos 2:41, se salvaron 3,000.
En la segunda predicación de Pedro, en Hechos 4:4, se salvaron 5,000. En Hechos 5:14 dice que los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. O sea, ya no podían ni contarlos, ni querían contarlos porque eran demasiado. Luego de la persecución, dice lo que ya acabamos de leer, se salvaban gran cantidad de hombres y mujeres. Pero también hay un efecto que es importante que nosotros entendamos. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, no tenemos temor, no tenemos miedo y simplemente hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Ya no vivimos para nosotros. Ya yo no tengo mi propia agenda de lo que yo quiero hacer. Mi familia, que siempre es importante, llega a ocupar un lugar detrás de Cristo. Ojalá y nosotros entendamos esto. Usted puede tener la mejor vida en este mundo. La mejor casa, el mejor carro, la mejor esposa, el mejor esposo. Pero si no tiene a Cristo, es un pobre miserable. No tiene nada. Si usted viene a la iglesia todos los domingos y escucha la palabra, y esa palabra no la mueve a buscar más y más de Dios, usted está viviendo una vida muy, muy triste. Porque no disfruta de los placeres del mundo y tampoco disfruta de la presencia del Señor. Eso es muy triste. Hermano Dionisio decía hace un tiempo algo de pobrecitos, que una vida miserable en esta tierra y en el otro mundo el infierno. Qué horrible. Eso ocurre con muchos indigentes, pero ocurre con muchos que no son indigentes, que tienen mucha plata y viven miserablemente. Si nosotros deseamos como iglesia ser llenos del Espíritu Santo, debemos aprender de la iglesia de Jerusalén. Ellos fueron obedientes a las instrucciones del Señor Jesús en cuanto a quedarse en Jerusalén, en cuanto a predicar el Evangelio, y además oraban unánimes, juntos, clamaban al Señor y estaban juntos. Es decir, que no estaban divididos por pequeñeces, sino que tenían todas las cosas en común y por eso el Señor los escuchó. Nuestra situación cultural es muy distinta a la de esa iglesia, pero nuestra situación espiritual debiera ser la misma. Todos nosotros debiéramos entender a qué somos llamados y todos nosotros debiéramos estar obedeciendo a lo que el Señor nos mandó a hacer. Hace un rato hablamos sobre su venida y dice: bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga lo haya haciendo así. Y hablamos y leímos lo que decía Marcos. Marcos dice que el Señor se fue y dio a cada uno de sus siervos, dio autoridad y le dio a cada uno su obra. Usted tiene una obra que hacer en el Señor. Y si usted cree que el Señor está impresionado porque, es que como usted cree que trata de impresionar al pastor, muchas veces, pastor, es que usted no sabe. Bueno, Dios sí sabe. Pastor, es que usted no entiende. Sí, Dios está bien, puede ser que yo no entienda, pero Dios sí entiende. Yo sí entiendo algo. Si usted está viviendo una vida terrible, si está quejándose de cualquier cosa en esta vida, es porque usted no le ha entregado su corazón a Dios. Si usted está quejándose de cualquier cosa que le está pasando, es porque usted todavía no ha aprendido lo que significa: echa vuestras cargas sobre Él, que Él te hará descansar. Si usted está todavía quejándose de esto, es porque todavía no ha puesto su mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Si usted está quejándose de cualquier cosa en la vida, es porque no ha entendido cuando la palabra dice: despojaos de todo peso y del pecado que os acecha y corre con paciencia la carrera que tienes por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén, amén, amén. Si usted está
teniendo problemas y se está quejando, es porque tiene la mirada puesta en cualquier cosa, menos en Cristo. Porque el que tiene la mirada puesta en Cristo no se queja de nada. No tiene problemas, no tiene dolores, aunque le duela todo el cuerpo. Pero usted decide dónde quiere poner su mirada. Yo ya decidí. A lo mejor usted no ha comprendido la importancia de ser lleno del Espíritu Santo, pero permítanme. Es por la llenura del Espíritu Santo que los discípulos fueron efectivos en ganar alma. Era Él el que les daba el valor para hablar la palabra a todos. Él era el que les daba el poder para hacer los milagros. De Él venía la gracia que ellos tenían delante de la gente, y era Él quien les daba sabiduría para administrar lo que tenían, de modo que no hubiera ningún necesitado entre ellos. Era el Espíritu Santo el que le daba la fuerza. Y no lo leímos, pero si usted lee el capítulo 5, va a ver que ellos son nuevamente atrapados. Y va a ver que ellos fueron azotados. ¿Y qué cree? Salieron llorando. ¿Usted entiende lo que es ser azotados? Un látigo con 3 o 4 puntas, y en cada punta un pedacito de hierro o de hueso, que cuando te hacen así, además de la fuerza, un soldado romano era un raquítico. Así que imagínese uno de esos raquíticos soldados romanos con un látigo y cuando hace así, toda su espalda queda. Y ahora imagínese que lo hace 40 veces menos 1. Y ellos salieron reídos, salieron felices, porque eran llenos del Espíritu Santo. Y nosotros por tonterías quejándonos. Es porque no estamos viviendo para Cristo. Es sencillo, simple y sencillo. No estamos viviendo para Cristo. Cuando estamos unánimes en el Señor, quiero que entienda esto, cuando la iglesia está unánime en el Señor, cuando la iglesia está enfocada en Dios, cuando la iglesia toda tiene un mismo sentido, cuando toda la iglesia quiere hacer lo mismo, agradar a Dios, la gente se salva. Porque Dios envía su bendición sobre nosotros y nosotros la ministramos a las personas. Y ellas reciben de Dios y a través de nosotros la capacidad para reconocer sus pecados, arrepentirse, de modo que sean salvos.